Buenas tardes con ustedes, el pastor T.J. Orejuela. Que Dios me le siga bendiciendo. Espero que este vídeo sirva de gran bendición. Cosas que roban la prosperidad. Creo que todos respondemos y conocemos la historia de José el patriarca, hijo de Jacob y de Raquel, en Génesis 35, 22. Y cómo llegó a ocupar el lugar de privilegio fuera de su parentela en Egipto. Y después de ser vendido por sus hermanos y dado por muerto a su padre, es así que solamente el faraón tenía más poder que él en Egipto. Parte relevante en su historia es la interpretación del sueño del faraón sobre las 7 vacas flacas, que nos ilustra sobre nuestro proceder en muchos aspectos de nuestra vida. Génesis 41, del 17 al 21. Y entonces Faraón dijo: José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesa carne y hermosas apariencias que paseaban en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, y tan horrible que yo no había visto nunca. Nunca había visto semejante fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras gordas, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de la flaca era aún mala como al principio. Y yo desperté. Génesis 41, del 25 al 37. Y entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y la prosperidad, y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas, feas, que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas de viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echarán de ver a causa del hambre siguiente, de la cual será gravísima. Y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. La crisis de escasez no solo es economía, también hay escasez cuando somos productivos, y no se da también en el área espiritual. La escasez llega por lo general después de una bonanza o abundancia. Si tenemos un dinero y no lo gastamos y quedamos lo mismo que antes, si tenemos un buen desarrollo de ministerio, bajamos de nota y no desanimamos. Si viene la bonanza y crecimiento en el trabajo, paramos y fácilmente nos conformamos. Vemos que José estuvo en el anonimato por más de 2 años, y solo entonces Dios le trae a la luz para ser usado. Pero aún en el medio de la prisión, José venía de poseer abundancia espiritual, puesto que dice la palabra que Jehová estaba con él, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de la que estaba con José. Lo que él hacía, y Jehová lo prosperaba. Génesis 39, 23. Esto es un claro ejemplo de
de que un hombre sencillo, humilde, que pudo romper los esquemas y pasar de una etapa de abundancia a otra de más abundancia y vivir en sobreabundancia. Hoy vamos a ver 7 vacas flacas que te roban la prosperidad y que te impiden ver los milagros, lo económico, en el trabajo, en el ministerio, y te hace vivir a diario siempre en lo mismo, sin ningún tipo de crecimiento. No tener visión. José comenzó su trato y su prueba a través de un sueño. Tuvo una visión y se gestó un anhelo en su corazón, y este deseo de ser grande lo llevó a ser un hombre productivo en todas las áreas de su vida. Y por esto, al recibir el favor de Dios, todo aquel que no tiene visión es aquel que toma un dinero y en lugar de hacerlo producir, lo gasta. Todo aquel que no tiene visión trabaja por un día porque lo vean, por mostrar lo que hace, pero no se proyecta a un ministerio que dure y le forme. Es el que se queda diciendo: mañana comenzaré, el próximo semestre terminaré, el próximo mes, el año que viene, siempre para él hay solo mañana, pero sin objetivos concretos y reales. No tenemos mentalidad de líder. Para tener mentalidad de líder es necesario prepararse, recibir una buena influencia de alguien. Para tener la mentalidad de líder y tener creatividad es necesario prepararse y recibir un líder mayor para poder mantenerse y producir. Una persona que no tiene mentalidad de líder es aquel que siempre se está quejando de su líder, a quien sigue, y es el que se fija en lo que puede alcanzar momentáneamente, pero que nunca concluye lo que comienza. Esto genera la pérdida de la productividad constante. Las malas influencias. Una tercera vaca flaca son las malas influencias. Rubén estuvo de parte de José en este lapso de crisis, pero a pesar de que Rubén era una buena influencia, se dejó contagiar de las malas influencias de los demás. Rubén era el mayor, él tenía que responder por José delante de su padre, pero por tapar un error dejó que sus hermanos le contagiaran una mala influencia. Y por esto trajo maldición a su casa, y él tenía la autoridad para detener todo, pero no tuvo el suficiente carácter. ¿Por qué? Porque estaba contagiado de las malas influencias de sus hermanos, que tenían sed de poder y de un lugar privilegiado delante de su padre, y estaban además llenos de envidia. Si usted tiene ya un capital de trabajo, alguien le pide prestado, usted puede perder el fruto de su trabajo en el ministerio. Cuando eres mala influencia, puede que Dios respalde lo que hace en el momento, porque Él respalda su palabra. Pero tarde o temprano ese ministerio es tratado, y si no da fruto es cortado en la casa. Se convierte una persona en mala influencia cuando no es un orador, cuando a todo le ve problema, cuando todo lo que hacen los demás se es malo, cuando no está con él la palabra de Dios, cuando se habla palabra para maldición y no para edificación. El derrochar en tiempos de abundancia por lo general se asocia, y esto con dinero, pero uno no solo administra dinero, también administramos el tiempo, el trabajo, inclusive a la cena. Él no
administra las cosas, inclusive el tiempo te roba la prosperidad. Quien trabaja más de la cuenta llega tarde a su casa. Su familia no prospera porque nunca está en la casa para que ellos crezcan. Quien se sale antes del trabajo no va a ganar lo suficiente. Quien de vez en cuando come carne y la siembra, 5 kilos se come, 1 kilo por día no va a tener para la próxima semana. Es necesario saber administrar. El hago lo que quiero o lo que me parece bien. Conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es una de las cosas más importantes que debemos saber. Si queremos tener gozo y vivir de la forma en que nacimos para hacerlo, aunque su palabra revela todo lo que necesitamos saber, no nos dice cosas que en nuestra ignorancia podamos creer. Y a veces creemos que somos más importantes. Voy a mudarme a una casa nueva.